El río tenía un brazo acá, el otro brazo allí, donde está. Es decir, que eran dos brazos. Y a la orilla de aquel estaba el zoológico. Se creó el zoológico por la imaginación de un intendente en su momento que pensaba en el pueblo. Era la intendencia de Salomón Deiber. Se inauguró por ahí 42, 43 el zoológico. Hacemos recorridos en la ciudad y bueno, lo que intentamos es dar a conocer nuestros espacios de mayor envergadura y entre ellos, bueno, nuestro recorrido por la costanera. Lo que más hacemos hincapié, digamos, en la obra de Deiber y en ellas el zoológico. Yo venía a este lugar de chico, todavía no vivía acá. Desde chico siempre lo que quería era venir al zoológico y al parquecito. Veníamos de San Juan a visitar a mis abuelos en Villanueva. ¿Y dónde veníamos? Acá, y se llenaba de gente. Bueno, ¿cómo llegaba yo hasta ahí con una bicicleta chiquitita, así, atraído fundamentalmente por el león? Un león que estuvo por muchos años y que fue el rey del espacio. Nuestro amigo el León Carlón, que era el que llamaba la atención de todos, que tuviéramos un león en el zoológico. Inclusive Carlón se trajo desde la ciudad de La Plata en el auto particular que viajó el propio intendente, ataron una jaula, la forraron con lonas y a mitad del camino los paró el control policial y preguntándole qué llevaban, y eso fue una anécdota muy particular porque ¿qué llevan? Llevamos un león, y se dice que el policía se le largó a reír. Cuando levantó la lona lo tenían a Carlón prendido de la reja. Sigan, como diciendo, no sé cosa que se nos baje el león a mitad de la ruta. Y veníamos acá porque el zoológico llegó a tener 136 especies. Algunas abuelas te dicen, yo venía a ver la serpiente lampalagua, o te decían, lo que a mí más me llamaba la atención era los animales exóticos. Había una gallina de 3 patas, te decían. No me voy a olvidar nunca del pato con patas de gallina. Pero lo que más me gustaba era el pavo real, un pavo real hermoso que tenían al final. Me acuerdo que el recorrido, primero se entraba, había unas jaulas, estaban los leones, y al último había unas aves, y entre ellas había un pavo real que cuando abría y desplegaba la cola y le daba el sol, era una paleta de colores, multicolores, tornasolada, impresionante. No era solamente el zoológico, sino el parquecito, está muy bien montado. Había un parque infantil que también era el complemento perfecto, el parque infantil, el zoológico, y venían. El parque en sí ocupaba una buena parte de lo que es la isla, y es donde actualmente se ven todos los eucaliptos, ¿no es cierto?, que están al frente de la gruta. En la parte central estaban los juegos infantiles, en toda esa zona, que se accedía desde el puentecito. Pero todo esto ha tenido un cambio fenomenal porque, por supuesto, esas calles no existían. Y hoy por hoy, lo único que queda de todas esas estructuras es la escalera. Miran el espacio hoy en día y no queda nada de lo que fue el zoológico, pero uno trata de hacerle sentir que a la vera del río fueron creándose cosas como el zoológico. Me parece que el río Talamuchita siempre fue la columna vertebral que tuvo la ciudad, y me parece que apostar a crear espacios de recreación o espacios culturales a la vera o a la ribera del río, me parece que fue una idea genial. Los recuerdos más lindos, los recuerdos más hermosos, hasta que bueno, empezó a decaer y después se terminó. Después se decidió tapar el brazo del río y desapareció todo. Hay que reconocer que todos teníamos, o casi todos, otra mirada. Pero esa mirada a través del tiempo, sobre todo en los últimos, yo te diría 20 años fácil, o 15 quizás, fue cambiando. Incluso la mía, porque en aquel momento yo estaba asombrado y me parecía que todo lo que estaba viendo, no solamente del León Carlón, sino del resto, estaba bien. Y hoy me doy cuenta que no era tan así, o por lo menos en este momento lo veo distinto. De tal manera que no me gustaría nunca ver
animales así, en estas condiciones, encerrados. Carlón hubiera estado, y muchos, mejor en su hábitat natural, ¿no? León era el actor principal en todo ese juego que existía. Me tocó experiencias que te dicen, ¿y el león está vivo todavía? ¿Y dónde está? ¿Se lo llevaron? No, el león existió hace muchos años, casi 70 años, ya no está más. Mi padre, que era el veterinario de la municipalidad que ingresó en la década del 30, el intendente de turno le dice a mi padre que el león había muerto y que necesitaba un diagnóstico por necropsia del mismo. Llega a la conclusión que León Carlón había fallecido por hiperemia pulmonar activa. Y el papá del doctor Negro, que fue el primer veterinario de Villa María en 1930, tiene ¿cómo se llama? El cráneo. Mi padre le pide a Perazzolo y le dice si podía quedarse con la cabeza del león. Y el asunto que lo convierte así, con procedimientos, ¿no es cierto? Y de aquella época ahora, el león está acá. Y ahora lo van a llevar al patrimonio histórico, el cráneo. Hasta que aparece, en este caso, con la intendencia actual del doctor Gil, que tienen un museo, que me parece fantástico, museo municipal, con todas las cosas de Villa María. Sí, yo podría dárselo pero ¿cómo se lo voy a dar? Se lo entrego con todo gusto, lo van a venir a buscar y va a estar expuesto para toda la vida, a todos los villamarienses que se acuerden y otros no, en el Museo Municipal de Villa María.